Miguel Sergeyevich aparcó el coche de la empresa junto a la entrada del edificio y apagó el motor. La jornada laboral en la fábrica había sido dura, nuevos problemas con los proveedores de chatarra, quejas del sindicato por el retraso en el pago de las bonificaciones, interminables reuniones con los ingenieros jefes. En sus oídos todavía resonaban los ecos de las voces de los subordinados, exigiendo soluciones que él tomaba automáticamente, basándose en sus 20 años de experiencia en la gestión de producción. Mientras subía las escaleras hasta el cuarto piso, Miguel pensaba que en casa le esperaba la paz. Elena siempre había sabido crear un ambiente en el que uno podía relajarse y olvidar las complicaciones de la fábrica. 23 años de matrimonio les habían enseñado a entenderse sin palabras, ella veía en su rostro lo difícil que había sido el día y nunca iniciaba una conversación con reproches o problemas domésticos. La llave giró suavemente en la cerradura, sin chirridos, Elena cuidaba esos pequeños detalles. De la cocina llegaba el olor a carne asada y el sonido del extractor en funcionamiento. Miguel se quitó la chaqueta, la colgó en el perchero del recibidor y se dirigió a la sala de estar, donde Igor, su hijo menor, estaba sentado en el escritorio, inclinado sobre sus libros de texto. «Papá, hola», dijo su hijo menor sin levantar la cabeza. «¿Qué tal en la fábrica?» «Bien, hijo». «¿Te preparas para los exámenes?» «Sí, mañana tengo microeconomía». El profesor dijo que habría problemas de optimización de la producción. «¿Quizás puedas ayudarme a entenderlos?» Miguel asintió, pero pensó que los planteamientos teóricos de los libros de texto se parecían poco a la gestión real de una empresa. Igor era un chico capaz, pero aún le quedaba mucho por aprender si realmente quería trabajar en el negocio familiar. Elena apareció en el umbral de la puerta, secándose las manos con una toalla. Llevaba un vestido de casa que realzaba su figura, a pesar de sus 48 años. El cabello cuidadosamente arreglado, un ligero maquillaje, incluso en casa no se permitía parecer descuidada. «Misa, llegas temprano hoy», dijo ella, acercándose a él y dándole un beso en la mejilla. «La cena está casi lista. Denise y Ana llegarán en media hora, les he llamado». «Bien. ¿Y tú qué tal en el trabajo? ¿Cómo va la contabilidad?» Miguel sabía que el trabajo de Elena como contable jefa en una pequeña empresa constructora no le producía especial placer, pero ella nunca se quejaba. Después de que los niños crecieron, necesitaba hacer algo, y este puesto le venía bien, no demasiado agotador, con un horario fijo, lo que le permitía dedicar tiempo a la familia. «Todo bien», respondió Elena, pero Miguel notó que desvió la mirada. «Entregamos el informe trimestral, ahora podemos relajarnos un poco». En ese momento, sonó su teléfono. Elena miró rápidamente la pantalla, y Miguel vio un fugaz gesto en su rostro que no pudo identificar. ¿Sorpresa? ¿Preocupación? Rechazó la llamada y se guardó el teléfono en el bolsillo. ¿Quién llamaba?, preguntó Miguel instintivamente. «Ah, nada, alguna publicidad», respondió Elena y regresó apresuradamente a la cocina. Miguel fue al dormitorio, se cambió a ropa de casa y se aseó. En el espejo se reflejaba el rostro cansado de un hombre de 52 años, arrugas alrededor de los ojos, canas que habían aparecido en los últimos años. El trabajo de director de fábrica requería una atención constante, responsabilidad por cientos de personas, sus salarios, sus familias. Pero en casa podía permitirse ser simplemente un esposo y un padre. Cuando regresó a la sala de estar, Igor ya había recogido sus libros y ayudaba a su madre a poner la mesa. Elena colocaba los platos, mirando periódicamente el teléfono que estaba junto a las servilletas. La pantalla se encendió varias veces, llegaban mensajes, pero ella no los leía. «Mamá, ¿por qué no contestas?», preguntó Igor, notándolo. «Ya contestaré, ahora no es el momento», dijo Elena con un tono un poco más cortante de lo habitual. Miguel frunció el ceño. Elena nunca ignoraba las llamadas y los mensajes, era una persona muy responsable, siempre respondía de inmediato, incluso si eran trivialidades. Pero hoy algo no iba bien. La puerta se cerró de golpe, llegaron los hijos mayores. Denise, como siempre, lucía formal incluso en casa, camisa, pantalones, zapatos lustrados. El trabajo de abogado corporativo había dejado una huella en su aspecto y modales. Ana vestía de forma más llamativa y casual, vaqueros, una blusa de moda, maquillaje ligero. Su trabajo en el departamento de relaciones públicas le permitía experimentar más con su estilo. «Hola, papá», Denise le estrechó la mano a su padre. «¿Qué tal?».
He oído que tenemos problemas con el nuevo contrato de suministro de armazones. Ya lo resolveremos, respondió Miguel secamente. No le gustaba hablar de asuntos de trabajo en la mesa familiar. Ana abrazó a su padre y le dio un beso en la mejilla, luego se acercó a su madre. Mamá, estás muy guapa. ¿Vestido nuevo? Sí, lo compré la semana pasada, respondió Elena, pero Miguel notó que volvió a mirar el teléfono. La familia se sentó a la mesa. Elena sirvió la carne con patatas, ensalada de verduras frescas y abrió una botella de vino. Una cena familiar normal, de las muchas que habían tenido a lo largo de los años. Los niños hablaban de su trabajo, hacían planes para el fin de semana, Miguel compartía noticias de la fábrica, evitando entrar en detalles sobre los problemas. Pero algo no iba bien. Elena participaba en la conversación, sonreía, hacía preguntas, pero Miguel sentía que estaba pensando en otra cosa. Su mirada se deslizaba de vez en cuando hacia el teléfono, aunque intentaba no mostrarlo. Mamá, ¿te acuerdas que queríamos ir a la casa de campo este fin de semana? Preguntó Ana. Prometen buen tiempo. Sí, claro, respondió Elena. Solo que tengo que ir a trabajar el sábado para terminar un informe. ¿El sábado? Se sorprendió Miguel. Pero si dijiste que ya habíais entregado todo. Elena se quedó desconcertada un momento, pero se recompuso rápidamente. Sí, pero el director me pidió que preparara otro documento para el lunes. Nada grave, lo termino rápido. Miguel asintió, pero pensó que antes Elena nunca trabajaba los fines de semana. Su jefe era una persona comprensiva, no de los que cargan a los subordinados con horas extras. La cena terminó, los niños se fueron a sus asuntos, Denise regresó a su casa, Ana se quedó a ver una película con Igor. Miguel y Elena se quedaron en la cocina lavando los platos. Trabajaban en silencio, como siempre, un mecanismo bien engrasado de muchos años de rutina doméstica. El teléfono de Elena volvió a sonar. Ella miró la pantalla y silenció rápidamente la llamada. Elena, ¿qué pasa? Preguntó Miguel, dejando la toalla. Estás rara hoy. No pasa nada, respondió ella, sin levantar la vista. Solo estoy cansada del trabajo. Entonces, ¿por qué no contestas las llamadas? Me tienen harta esos de la publicidad. No paran de llamar todos los días, ofreciendo préstamos, seguros. Bloquearé el número mañana. Miguel quiso decir algo, pero Elena ya salía de la cocina. Él se quedó solo, mirando su teléfono, que ella había olvidado en la mesa. La pantalla se encendió de nuevo, llegó un mensaje. Miguel no lo leyó, nunca revisaba teléfonos ajenos, ni siquiera el de su esposa. La confianza era la base de su relación. Pero por primera vez en muchos años, sintió que esa confianza se estaba resquebrajando. Habían pasado 2 semanas desde aquella noche en que Miguel notó por primera vez las extrañezas en el comportamiento de su esposa. Elena, en efecto, empezó a quedarse en el trabajo más a menudo de lo habitual. Antes regresaba a casa a las 6 de la tarde, ahora llamaba y avisaba que llegaría a las 8 o incluso a las 9. Misa, no me esperes para cenar, le decía ella por teléfono, y su voz sonaba ligeramente agitada. Aquí tenemos un pico de trabajo con la contabilidad anual. El director exige que lo rehagamos todo. Miguel asentía, aunque ella no podía verlo. Sabía que en contabilidad había periodos en los que había que trabajar hasta tarde. Pero antes Elena siempre se quejaba de las horas extras y ahora hablaba de ello de forma distante, como si no le afectara personalmente. El jueves por la tarde decidió ir a recogerla del trabajo. La oficina de la empresa constructora estaba en el centro de la ciudad. En un edificio antiguo con techos altos y suelos que crujían. Miguel subió al tercer piso, donde se encontraba el departamento de contabilidad. El guardia de seguridad de la entrada lo conocía, había ido a buscar a su esposa varias veces en años anteriores. Pero cuando abrió la puerta de contabilidad, no había nadie. Los ordenadores estaban apagados, los escritorios ordenados, las luces apagadas. La señora de la limpieza, que fregaba el suelo en el pasillo, dijo que todos los empleados se habían ido a las 6. Miguel se quedó parado en la oficina vacía y sintió como algo frío se le contraía en el pecho. Elena le había mentido. Por primera vez en 23 años de matrimonio, ella le había engañado deliberadamente. Sacó el teléfono y marcó su número. ¿Misa? La voz de Elena sonó sorprendida. ¿Ha pasado algo? ¿Dónde estás? Preguntó él directamente.
En el trabajo, ya te lo dije. ¿Por qué? Estoy en tu oficina. Aquí no hay nadie. Silencio. Miguel oyó la respiración de Elena al otro lado del teléfono y de fondo distinguió sonidos, música, voces, tintineo de vajilla. Estaba en una cafetería o un restaurante. Ah, sí, dijo ella por fin. Fui con unos compañeros a discutir un proyecto a una cafetería. Un asunto de trabajo. Pronto estaré en casa. ¿Con qué compañeros? Con Irina, del Departamento de Planificación, y Sergio, del Jurídico. Misa, no puedo hablar mucho ahora, estamos en medio de la discusión. Ella colgó. Miguel guardó el teléfono en el bolsillo y bajó lentamente. Irina, del Departamento de Planificación, era una mujer mayor que se iba del trabajo estrictamente a las 5:30 para llegar a tiempo con sus nietos. Sergio, del Jurídico, se había despedido hacía 1 año y medio. Miguel recordaba cómo Elena se lo había contado en la cena. En casa no armó una escena. Elena llegó a las 9:30, ligeramente agitada, con las mejillas sonrosadas. Lo besó, como de costumbre, y fue a cambiarse. Miguel notó que olía a un perfume desconocido, no el que ella usaba habitualmente. ¿Qué tal la discusión?, preguntó él durante la cena tardía. Bien. Resolvimos varias cuestiones importantes del nuevo proyecto. Elena hablaba sin mirarle, cortando la carne concentrada en su plato. Miguel veía que estaba nerviosa, pero no entendía por qué. Si realmente era una reunión de trabajo, ¿qué había en ella que la hiciera preocuparse? Al día siguiente, prestó atención a otros cambios. Elena compró lencería nueva, de encaje, cara, completamente diferente a la que solía usar. Pasaba más tiempo frente al espejo por las mañanas, se maquillaba con más esmero, elegía la ropa. Antes vestía de forma sencilla y práctica, ahora cada atuendo estaba pensado hasta el último detalle. Mamá, hoy estás guapa, dijo Ana cuando se encontraron el fin de semana. Algo ha cambiado en ti. Elena sonrió y se arregló el cabello. Simplemente decidí prestarme más atención. A nuestra edad, eso es importante. Miguel guardó silencio, pero pensó que su esposa nunca se había quejado de su apariencia. Siempre había sido una mujer atractiva, se cuidaba, pero sin fanatismo. Y ahora parecía que se preparaba para algún evento importante. Los niños también notaron los cambios en su madre. Igor se quejaba de que se había vuelto irritable y distraída. Papá, ¿qué le pasa a mamá?, preguntó una tarde, cuando Elena no estaba en casa. Ayer me gritó porque escuchaba la música alta. Antes no pasaba eso. Probablemente se cansa en el trabajo, respondió Miguel, pero él mismo no creía en esas palabras. Denise también notó los cambios. Fue a casa de sus padres el domingo y le dijo a su padre: Papá, mamá se ha puesto un poco rara. Le cuento cosas del trabajo y no me escucha. Está pensando en lo suyo. ¿En qué exactamente? No sé. Pero se nota que sus pensamientos están en otro sitio. Miguel empezó a observar a su esposa con más atención. Notó que a menudo sonreía sin razón, mirando por la ventana o leyendo algo en el teléfono. Cuando él entraba en la habitación, ella rápidamente guardaba el teléfono o cerraba la pantalla del ordenador. Antes no tenían secretos el uno para el otro. Una tarde, mientras Elena se duchaba, su teléfono sonó. Miguel miró instintivamente la pantalla y vio un nombre. Andrés. No conocía a nadie con ese nombre entre los conocidos de Elena. El teléfono seguía sonando, pero Miguel no contestó. Cuando Elena salió del baño, él dijo: Te llamó un tal Andrés. Elena se quedó paralizada por un momento, con la toalla en las manos. ¿Andrés?, preguntó ella. Ah, debe ser de Hacienda. Tenemos un inspector, Andrés Petrovich. Supongo que algo de trabajo. ¿A las 9 de la noche? Bueno, quizás algo urgente. Le llamo mañana. Pero Miguel vio lo nerviosa que estaba. Elena nunca había sido buena actriz, todas sus emociones se reflejaban en su rostro. Ahora, claramente, estaba ocultando algo. El sábado por la mañana, Elena se preparó para ir a trabajar, como había prometido la semana anterior. Misa, iré rápido, terminaré el informe y volveré. Para la comida estaremos en la casa de campo. Se vistió de una forma inusual para ir al trabajo. Un bonito vestido, zapatos de tacón, pintalabios llamativo. Miguel pensó que para trabajar con documentos era demasiado elegante.
¿Quieres que te lleve? Le ofreció él. No hace falta, yo iré. No tienes por qué perder el tiempo. Después de que ella se fue, Miguel se sentó un buen rato en la cocina, bebiendo café y pensando. Todos esos pequeños detalles se unían en una imagen que no quería ver. Retrasos en el trabajo, mentiras sobre su paradero, ropa nueva, llamadas desconocidas, distracción en casa. 23 años de matrimonio le habían enseñado a leer el estado de ánimo de su esposa y ahora sentía que ella vivía otra vida en la que él no tenía cabida. Igor bajó a desayunar y se sentó frente a su padre. Papá, ¿a dónde ha ido mamá tan arreglada? Así no se viste uno para trabajar. Miguel miró a su hijo. Hasta él había notado la inconsistencia. No sé, hijo. Quizás tengan algún evento. Pero en el fondo, él sabía que no había ningún evento de trabajo. Elena se estaba viendo con alguien, y ese alguien claramente no era un compañero de trabajo. Miguel sentía cómo se desmoronaba el mundo que había construido durante 23 años. Pero aún no estaba listo para admitírselo ni siquiera a sí mismo. Miguel encontró el recibo en el bolsillo del abrigo de Elena completamente por casualidad. Ella le pidió que le sacara un pañuelo, y junto con él se cayó un pequeño papel, una cuenta del restaurante Noches Blancas. La fecha, el jueves pasado, el mismo día en que supuestamente había trabajado hasta tarde. La suma era para 2 personas, vino caro, postre. Miguel estaba en el recibidor, sosteniendo el recibo en sus manos, y sintió como un frío se extendía por su cuerpo. El restaurante Noches Blancas no era de los baratos. La gente iba allí para citas románticas, celebrar aniversarios, pedir matrimonio. No era el tipo de lugar donde se discuten asuntos de trabajo con los compañeros. Misa, ¿has encontrado el pañuelo? Gritó Elena desde el dormitorio. Sí, respondió él, guardando rápidamente el recibo en su propio bolsillo. Ahora te lo traigo. En la cena, decidió averiguarlo. Elena, ¿dónde cenaste el jueves? Dijiste que estaban discutiendo un proyecto. Elena levantó la vista del plato. Por un momento, una fugaz indecisión cruzó sus ojos, pero rápidamente se recompuso. En una cafetería cerca de la oficina. Un lugar normal, nada especial. ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo bien. Hay muchas cafeterías por allí. ¿Por qué? Miguel sacó el recibo y lo puso sobre la mesa entre ellos. Elena palideció. ¿Qué es esto? Preguntó ella, pero su voz temblaba. Dímelo tú. Estaba en tu abrigo. Elena tomó el recibo, lo examinó, y Miguel vio cómo ella pensaba febrilmente qué responder. Ah, sí, dijo ella por fin. Realmente fuimos a Noches Blancas. Irina lo sugirió, dijo que hacía tiempo que quería ir. Una cena de trabajo, pero en un ambiente agradable. ¿Con Irina y Sergio? Sí, claro. Elena, Sergio se despidió hace 1 año y medio. Silencio. Elena miraba el recibo, sin levantar la vista. No, Sergio, dijo en voz baja. Me confundí. Fue con Andrés, de Hacienda. Nos estaba asesorando sobre los nuevos requisitos de contabilidad. ¿En un restaurante? ¿Por la noche? Bueno, sí. Dijo que así era más cómodo, que en un ambiente informal todo se explica mejor. Miguel sabía que ella mentía. Cada palabra le costaba un esfuerzo, se enredaba en los detalles, inventaba sobre la marcha. Pero aún no estaba preparado para un conflicto abierto. Una parte de él todavía esperaba que hubiera alguna explicación razonable. Al día siguiente, en la fábrica, habló con Andrés Petrovich Kuznetsov. Discutieron los planes para el próximo trimestre, los problemas con los suministros, los nuevos pedidos. Kuznetsov estaba concentrado, eficiente, como siempre. Pero Miguel notó que el subdirector evitaba mirarle a los ojos, respondía monosilábicamente, tenía prisa por terminar la conversación. Andrés Petrovich, ¿qué tal la familia? Preguntó Miguel al final de la reunión. Bien, respondió Kuznetsov secamente. Mi esposa está sana, los niños estudian. ¿Y cómo pasas el tiempo libre? ¿Vas a restaurantes? Kuznetsov se sobresaltó, como si le hubieran golpeado. Rara vez. No tengo mucho tiempo. Mucho trabajo. Miguel asintió, pero grabó esa reacción. 20 años de colaboración le habían enseñado a leer a Kuznetsov, y ahora este estaba claramente nervioso. Por la noche, en casa, la atmósfera estaba tensa.
Elena intentaba comportarse como de costumbre, pero Miguel sentía la falsedad en cada una de sus palabras, en cada uno de sus gestos. Preguntaba por el trabajo, hablaba de sus cosas, pero entre ellos se había levantado una pared invisible. Igor lo notó primero. «Papá, mamá, ¿os habéis peleado?», preguntó durante la cena. «No, hijo», respondió Elena. «Simplemente ambos estamos cansados». Pero Miguel vio cómo le temblaban las manos cuando servía el té. Vio cómo se sobresaltaba cuando sonaba el teléfono. Vio cómo se giraba cuando él intentaba besarla. El fin de semana fueron a la casa de campo con toda la familia. Miguel esperaba que el cambio de ambiente ayudara a relajar la atmósfera. Pero Elena estaba distraída, revisaba constantemente el teléfono, aunque en la casa de campo la conexión era mala. «Mamá, vamos a jugar a las cartas», como antes, sugirió Ana. «Luego, hija. Tengo que terminar algo de trabajo». Elena fue a la casa y se quedó sentada mucho tiempo con el portátil. Miguel la visitó y vio que no estaba trabajando, solo miraba por la ventana, con el teléfono en las manos. «Elena, ¿qué pasa?», preguntó él suavemente. Ella se sobresaltó, cerró rápidamente el portátil. «Nada. Solo estoy pensando en el trabajo. ¿Podemos hablar? Siento que algo no va bien entre nosotros». «¿Te lo parece?», respondió ella, sin mirarle. «Todo está bien». Pero nada estaba bien. Miguel veía cómo su esposa se le escapaba, cómo vivía en un mundo propio al que él no tenía acceso. 23 años de matrimonio, y por primera vez se sentía un extraño en su propia familia. Por la noche, cuando los niños se acostaron, él intentó abrazar a Elena. Ella no lo rechazó, pero su cuerpo estaba tenso, inerte. Antes se derretía en sus brazos, y ahora parecía que toleraba sus caricias. «Elena, te quiero», dijo él. «Y yo a ti», respondió ella, pero las palabras sonaron mecánicas, sin emoción. Esa noche Miguel no pudo dormir, escuchando la respiración de su esposa. Elena tampoco dormía, él lo sintió por cómo se giraba con cuidado, intentando no despertarlo. Estaban acostados uno al lado del otro, pero entre ellos había un abismo que se hacía más ancho cada día. Por la mañana, en el desayuno, Elena anunció: «Hoy iré a la ciudad. Tengo que comprar algunas cosas». «¿Qué exactamente?», preguntó Miguel. «Pues, cosillas. Comida, artículos para el hogar. Yo te acompaño». «No hace falta. Mejor quédate con los niños, rara vez te ven». Miguel no insistió, pero decidió seguirla. Cuando Elena se fue, él esperó un momento, luego se subió a su coche y la siguió. Encontró su coche en el aparcamiento de un centro comercial. Pero Elena no estaba comprando comida. Estaba sentada en una cafetería en el segundo piso, y frente a ella había un hombre. Miguel no pudo verle la cara, estaban de espaldas a la ventana. Pero vio cómo Elena reía, cómo se inclinaba hacia su interlocutor, cómo le tocaba la mano. Miguel se quedó parado en el aparcamiento, mirando por la ventana de la cafetería. Su esposa, la madre de sus hijos, la mujer con la que había vivido más de la mitad de su vida, se estaba viendo con otro hombre. Y a juzgar por cómo se comportaba, no era la primera cita. Regresó a la casa de campo antes que Elena. Los niños preguntaron por su madre, y él respondió que se había retrasado en la tienda. Cuando Elena llegó por la tarde, llevaba en la mano una pequeña bolsa con comida, la coartada para su viaje a la ciudad. «¿Qué tal el viaje?», preguntó Miguel. «Bien. Solo que había mucho tráfico». Ella le besó en la mejilla, y él sintió un olor desconocido, colonia de hombre. No su colonia. Esa noche, Miguel lo entendió por completo, su esposa le estaba siendo infiel. Todas las dudas desaparecieron, solo quedaron los hechos. Las mentiras, los encuentros secretos, el olor ajeno. 23 años de matrimonio se desmoronaban ante sus ojos, y él no sabía qué hacer a continuación. Miguel tomó la decisión de contratar a un detective privado el martes por la mañana, después de otra noche de insomnio. Ya no podía vivir en la incertidumbre, haciendo conjeturas y atormentado por las sospechas. Necesitaba hechos, pruebas, una imagen clara de lo que estaba sucediendo en su familia. La agencia de detectives estaba en el centro de la ciudad, en un edificio de oficinas discreto. Miguel subió al quinto piso y llamó a la puerta con el letrero «Investigaciones privadas». Le recibió un hombre de mediana edad con un traje formal, Vladimir Nikolayevich Petrov, como se presentó.
¿En qué puedo ayudarle?, preguntó el detective, invitando a Miguel a sentarse en el sillón frente a su escritorio. Necesito que siga a mi esposa, dijo Miguel, y esas palabras le sonaron a él mismo como una sentencia. Sospecho que me estás siendo infiel. Petrova sintió, como si escuchara eso todos los días. Entendido. Cuénteme más sobre sus sospechas. Miguel relató los retrasos en el trabajo, las mentiras, el recibo encontrado, la reunión en la cafetería. El detective escuchó atentamente, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias. ¿Tiene alguna sospecha sobre una persona en particular?, preguntó Petrov. Miguel dudó. Tenía sospechas sobre Kuznetsov, pero no quería expresarlas sin pruebas. Quizás, respondió él con cautela. Pero por ahora son solo conjeturas. Bien. Necesitaré una fotografía de su esposa, información sobre su horario de trabajo, número de teléfono. La vigilancia estándar durará una semana, quizás 2. El coste de los servicios. Miguel dejó de escuchar cuando el detective mencionó el precio. El dinero no le importaba. Estaba dispuesto a pagar cualquier suma para saber la verdad. En casa, intentaba comportarse como de costumbre, pero le resultaba cada vez más difícil. Elena continuaba viviendo su vida secreta, y ahora Miguel sabía que pronto todo saldría a la luz. Este pensamiento a la vez le asustaba y le aliviaba. El jueves por la tarde, Elena volvió a quedarse en el trabajo. Miguel estaba en casa con Igor, ayudándole a resolver problemas de economía, pero sus pensamientos estaban en otra parte. ¿Dónde estaba ahora su esposa? ¿Con quién se estaba viendo? ¿De qué hablaban? Papá, ¿me escuchas?, preguntó Igor. Claro, hijo. Perdona, estaba pensando en el trabajo. Pregunto sobre la elasticidad de la demanda. Dijiste que lo sabías mejor que cualquier profesor. Miguel intentó concentrarse en el libro de texto, pero las letras se le emborronaban ante los ojos. Pensó en cómo explicarles a los niños que su familia se estaba desmoronando. ¿Cómo decirles que su madre los había estado engañando durante varios meses? Elena llegó a las 9:30, como siempre en sus días de horas extras. Parecía contenta, incluso feliz. Besó a Miguel en la mejilla, preguntó cómo iba Igor con los estudios. ¿Qué tal el trabajo?, preguntó Miguel. Bien. Solo que muy cansada. Pero no se veía cansancio en ella. Al contrario, parecía llena de energía, como si hubiera recibido una dosis de vitalidad de algo agradable. El viernes, el detective llamó por primera vez. Miguel Sergeyevich, tengo información preliminar. Su esposa, en efecto, no se queda hasta tarde en el trabajo. Ayer se reunió con un hombre en el restaurante El León de Oro. Pasaron allí unas 2 horas. ¿Vio quién era? Un hombre de mediana edad, de complexión fuerte, calvo. Se comportaban como personas cercanas. Se tomaban de la mano, se besaban al encontrarse y al despedirse. Miguel sintió como algo se rompía dentro de él. Una cosa era sospechar, otra muy distinta era obtener la confirmación. Necesito las fotos, dijo él. Por supuesto. Se las enviaré a su correo electrónico en 1 hora. Miguel cerró la puerta de su despacho en la fábrica y abrió el correo del detective. En las fotografías vio a su esposa y a Andrés Petrovich Kuznetsov. Estaban sentados en una mesa en el restaurante, mirándose el uno al otro, sonriendo. En una de las instantáneas, Elena tocaba la mano de Kuznetsov, en otra, él le besaba la mejilla. Su subdirector, a quien consideraba un hombre honesto y decente. Y su esposa, la madre de sus hijos. Miguel se quedó sentado mucho tiempo, mirando las fotografías. No solo sentía dolor, sino también un extraño alivio. Finalmente, la incertidumbre había terminado. Ahora sabía la verdad. Esa tarde no pudo hablar normalmente con la familia. Elena contaba algo sobre el trabajo, los niños discutían planes para el fin de semana, y él se sentaba y pensaba que todo eso era una farsa. Su familia era una ilusión que se desmoronaba ante sus ojos. Misa, no estás de buen humor, observó Elena. ¿Problemas en la fábrica? Sí, respondió él. Problemas con el personal. Era verdad. Realmente tenía problemas con el personal, su subdirector se acostaba con su esposa. Al día siguiente, el detective envió más fotografías. Elena y Kuznetsov salían de un hotel en el centro de la ciudad. Se abrazaban, se besaban,
Parecían una pareja de enamorados. Se reúnen regularmente, informó Petrov por teléfono. Cada martes y jueves. Siempre a la misma hora, en los mismos lugares. Parece que esto lleva varios meses. ¿Cuánto tiempo exactamente? Es difícil decirlo con exactitud, pero a juzgar por cómo se comportan, su relación es seria. No es una aventura casual. Miguel colgó el teléfono y se recostó en el sillón. Varios meses. Todo este tiempo Elena había vivido una doble vida, le había engañado cada día, le había mirado a los ojos y le había mentido. Pensó en lo que debía hacer a continuación. Podía armar un escándalo, presentar las pruebas, exigir explicaciones. Podía divorciarse en silencio, dividir los bienes. Podía intentar perdonar y olvidar. Pero Miguel entendía que no habría perdón. Demasiadas mentiras, demasiada traición. Elena había elegido a Kuznetsov, y esa elección había destrozado 23 años de matrimonio. El fin de semana intentó comportarse con normalidad por el bien de los niños. Fueron a la casa de campo, asaron brochetas, jugaron al voleibol. Elena estaba cerca, sonreía, participaba en todas las actividades familiares. Pero Miguel veía cómo revisaba el teléfono, cómo su mirada se volvía ausente cuando pensaba en sus cosas. «Papá, estás como triste», dijo Igor, cuando se quedaron solos junto a la barbacoa. «Solo estoy cansado, hijo. Y mamá también está triste». «¿Seguro que no os habéis peleado?». Miguel miró a su hijo menor. Dentro de unos días o semanas tendría que explicarle al niño que la familia se estaba desmoronando. Que su madre se iba con otro hombre. Que la vida que conocían había terminado. «No te entristezcas, Igor. Todo saldrá bien». Pero él mismo no creía en esas palabras. Nada bueno pasaría ya. La familia estaba destrozada, e imposible de reconstruir. Mijail tomó la decisión de darle al matrimonio una última oportunidad un lunes por la mañana, cuando se despertó y vio a Elena durmiendo a su lado. Ella yacía de espaldas a él, pero incluso dormida parecía tensa. Una arruga entre las cejas, los labios apretados, como si incluso en su estado inconsciente le preocupara algo. Las fotografías del detective estaban en la caja fuerte de su oficina en la fábrica, pero Mijail decidió no usarlas de inmediato. Quizás, si intentaba reconstruir la relación, Elena recapacitaría y pondría fin a esa aventura. Tal vez su matrimonio aún podría salvarse. Durante el desayuno, le dijo: «Lena, ¿por qué no hacemos una escapada los dos solos este fin de semana? Solo tú y yo, como en nuestros años jóvenes». Elena levantó los ojos de su taza de café. En ellos destelló algo parecido al miedo. «¿Para qué?», preguntó ella. «Para pasar tiempo a solas. Me parece que nos hemos distanciado». «No tengo tiempo, Misa. En el trabajo estamos en un periodo muy ajetreado». «Siempre tienes un periodo ajetreado», dijo Mijail, esforzándose por no alzar la voz. «¿Cuándo va a terminar esto?». «Pronto. Ten un poco de paciencia». Pero Mijail vio la mentira en sus ojos. No había ningún periodo ajetreado en el trabajo. Estaba Kuznetsov, estaban los encuentros secretos, estaba otra vida que ella prefería a su familia. Esa noche, lo intentó de nuevo. «Lena, habla conmigo. ¿Qué está pasando entre nosotros?». «No está pasando nada», respondió ella, sin apartar la vista de su teléfono. «Te lo estás imaginando». «No me lo imagino. Has cambiado. Apenas hablamos, no pasamos tiempo juntos. Tengo mucho trabajo». «No es por el trabajo. El problema es que te estás distanciando de mí». Elena finalmente levantó la vista y lo miró con irritación. «Misa, no empieces con estas conversaciones. Me duele la cabeza». «¿Y de qué te duele?». «De que intente hablar con mi propia esposa». «De tus reproches». «No estoy haciendo nada malo». Mijail sintió la ira crecer en su interior. Ella le mentía a la cara, sabiendo que él no podía probar nada. «¿Estás segura?», preguntó él en voz baja. «¿De qué exactamente?». «De que no estás haciendo nada malo». Elena se levantó y se dirigió hacia la puerta. «No voy a escuchar esto. Si tienes problemas, resuélvelos tú solo». Se fue a la habitación, dejando a Mijail solo en la cocina. Él se quedó sentado, pensando que la conversación no había dado frutos. Elena no tenía intención de explicar nada, ni de poner fin a su relación con Kuznetsov.
Al día siguiente, decidió probar otro enfoque. Compró flores, un vino caro y reservó una mesa en el restaurante donde habían celebrado sus aniversarios de boda. Lena, he reservado una mesa en el casco antiguo para esta noche, dijo por la mañana. Quiero que tengamos una noche romántica. Elena se quedó inmóvil, con la taza de café en las manos. Hoy no puedo. Tengo una reunión con unos clientes. ¿Por la noche? Sí, solo pueden por la noche. Es un contrato importante. Mijail sabía que era mentira. Hoy era jueves, el día en que ella se encontraba con Kuznetsov. Cambia la reunión. No puedo. Es muy importante para la empresa. ¿Y nuestro matrimonio no es importante? Elena puso la taza sobre la mesa con más fuerza de lo necesario. Misa, no armes un escándalo. Estoy trabajando, ganando dinero. Es normal. ¿Estás trabajando o te estás viendo con alguien? La pregunta se le escapó. Elena palideció. ¿De qué hablas? De que todos los jueves y martes supuestamente te quedas más tarde en el trabajo, pero en realidad te estás viendo con un hombre. ¿Me estás siguiendo? En la voz de Elena apareció un matiz metálico. Estoy intentando entender qué está pasando con mi esposa. No está pasando nada. Y si no confías en mí, ese es tu problema. Ella tomó su bolso y se dirigió hacia la salida. Elena, espera. Hablemos con calma. No tengo tiempo. Llego tarde al trabajo. La puerta se cerró de golpe. Mijail se quedó solo, comprendiendo que el intento de restaurar la relación había fracasado. Elena no quería explicar nada, no quería poner fin a su aventura. Esa noche se quedó solo en casa, Igor estaba con unos amigos, y los hijos mayores vivían aparte. Elena, como era de esperar, no llegó para la cena. Mijail sabía dónde estaba, en el restaurante con Kuznetsov, o en un hotel, o en algún otro lugar donde pudieran estar a solas. A las 9 de la noche, no aguantó más y se dirigió al hotel donde el detective los había fotografiado antes. El coche de Elena estaba en el aparcamiento junto al de Kuznetsov. Mijail se quedó sentado en su coche, mirando las ventanas iluminadas del hotel. En algún lugar, en una de esas habitaciones, su esposa estaba con otro hombre. 23 años de matrimonio, 3 hijos, planes y sueños compartidos, todo eso no parecía ser más importante que una pasión fugaz. Regresó a casa a las 10:30. Elena aún no había llegado. Mijail se acostó y permaneció con los ojos abiertos, esperando el sonido de la llave en la cerradura. Ella llegó a las 11:30. Se desnudó en silencio en el recibidor, pasó al baño y luego se acostó, tratando de no despertarlo. Pero Mijail no dormía. ¿Qué tal la reunión con los clientes?, preguntó él en la oscuridad. Elena dio un respingo. Bien. Firmamos el contrato. ¿Lo firmaron en el hotel? Hubo una pausa. Mijail sintió como el cuerpo de su esposa se tensaba a su lado. ¿De qué hablas? De que tu coche estaba aparcado cerca del Hotel Europa. Al lado del coche de Andrei Petrovich. Elena se sentó en la cama y encendió la luz de la mesita. Su rostro estaba pálido, pero decidido. ¿Me estaba siguiendo? Sí, te estaba siguiendo. ¿Y qué viste? De verdad nos reunimos con el cliente en el hotel. Él tiene una habitación allí, era más cómodo para las negociaciones. ¿Y Kuznetsov estaba en esas negociaciones? Sí, él nos asesoró en cuestiones técnicas. Mijail se sentó y miró a su esposa. Incluso ahora, cuando la mentira era evidente, ella seguía mintiendo. Lena, basta ya. Lo sé todo. ¿Qué sabes exactamente? Que me estás engañando con Kuznetsov. Que esto lleva ocurriendo varios meses. Que todos tus retrasos en el trabajo son encuentros con él. Elena guardó silencio, mirándolo con los ojos muy abiertos. Tengo fotografías, añadió Mijail. Ustedes en el restaurante, ustedes cerca del hotel. Todas las pruebas. Permanecieron en silencio durante varios minutos. ¿Qué quieres decir con esto?, preguntó ella finalmente en voz baja. Quiero que pongas fin a esa relación. Que intentemos reconstruir nuestro matrimonio. Pero si no hay ninguna relación, solo estuvimos en el restaurante por una reunión de negocios, ¿y qué? La pregunta sonó como una bofetada. Mijail comprendió que Elena se mantenía firme. Se acostaron uno al lado del otro,
pero entre ellos había un abismo que ya no se podía superar. Mijail regresó a casa un miércoles por la tarde, más temprano de lo habitual. En la fábrica había habido un accidente con una de las máquinas y mientras los trabajadores reparaban el problema, no había nada que hacer allí. Decidió pasar por casa, cambiarse y ocuparse de los documentos en un ambiente tranquilo. Subiendo las escaleras, oyó sonidos que venían del apartamento, voces ahogadas, risas. Extraño, Elena debería estar en el trabajo e Igor en la universidad asistiendo a clases. Mijail sacó las llaves, pero la puerta no estaba cerrada con llave, solo con el pestillo. Entró en silencio al recibidor y se quedó inmóvil. De la habitación llegaban sonidos que no dejaban lugar a dudas sobre lo que estaba ocurriendo allí. Una voz masculina, un gemido femenino, el chirrido de la cama. Su cama. En su casa. Mijail se quedó en el recibidor, sintiendo como la sangre le martilleaba en las sienes. 23 años de matrimonio, y nunca había pensado que se encontraría en una situación así. Una parte de él quería darse la vuelta y marcharse, fingir que no había visto nada. Pero otra parte le exigía ir hasta el final. Caminó lentamente por el pasillo hacia la habitación. La puerta estaba entreabierta. Mijail se asomó y vio lo que lo destrozó por completo. En su cama conyugal yacían Elena y Kuznetsov. Estaban tan absortos el uno en el otro que no notaron su aparición. Elena no se veía en absoluto como con él, apasionada, desinhibida, feliz. Hacía muchos años que él no la veía así. ¿Qué diablos está pasando aquí?, gritó Mijail, abriendo la puerta de par en par. Elena lanzó un grito y trató de cubrirse con la sábana. Kuznetsov saltó de la cama, agarrando su ropa. Su rostro estaba rojizo de vergüenza y miedo. Misha, puedo explicar, comenzó Elena. ¿Explicar qué?, rugió Mijail. ¿Qué te estás acostando con él en mi cama? Mijail Sergeyevich, escuche, intentó intervenir Kuznetsov, subiéndose los pantalones. Cállate. Mijail dio un paso hacia él, apretando los puños. 20 años, maldito. 20 años confié en ti. Kuznetsov retrocedió, pero Mijail fue más rápido. El golpe fue directo entre las piernas y el subdirector cayó, retorciéndose. Misa, detente, gritó Elena, levantándose de la cama. No te atrevas a darme órdenes. Mijail se giró hacia ella. Tú, no podía encontrar las palabras que expresaran toda su rabia y dolor. Kuznetsov intentaba levantarse. Mijail Sergeyevich, no queríamos que se enterara de esta manera. ¿No querían? Mijail lo agarró. No querían que me enterara en absoluto. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Misa, por favor, hablemos tranquilamente, intentó intervenir Elena, poniéndose una bata. ¿Tranquilamente? Mijail soltó a Kuznetsov y se giró hacia su esposa. ¿Quieres hablar tranquilamente después de lo que acabo de ver? Elena bajó la vista, sin saber qué decir. Lárgate de mi casa, le dijo Mijail a Kuznetsov. Inmediatamente. Mijail Sergeyevich. Inmediatamente. Y que no te vuelva a ver. Kuznetsov recogió rápidamente su ropa y se dirigió hacia la salida. En la puerta se giró. Lena. Vete, dijo Elena en voz baja. Te llamaré. No le llamarás, dijo Mijail. Porque tú también te vas de esta casa. Elena levantó los ojos hacia él. Misa. Prepara tus cosas y vete. Hoy mismo. ¿Y los niños? Los niños son mayores. Y tú perdiste el derecho a llamarte su madre. No puedes hacer esto. Mijail salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Le temblaban las manos de rabia y adrenalina. Fue a la cocina, se sirvió agua y la bebió de un trago. Desde la habitación llegaban sonidos, Elena lloraba y recogía sus cosas. Media hora después, apareció en la cocina con una maleta en la mano. Los ojos rojos de tanto llorar, el rostro demacrado. Misa, sé que hice algo malo. Cállate, dijo él, sin girarse hacia ella. Simplemente vete. Necesito explicarles a los niños. No les explicarás nada. Yo mismo les diré todo. Ellos tienen derecho a saber la verdad de su madre. Mijail se giró hacia ella, y Elena retrocedió al ver la expresión de su rostro. ¿Qué madre? Una madre no se acuesta con hombres extraños en la cama familiar. Una madre no les miente a sus hijos durante meses.
Tú no eres una madre, eres una prostituta. Elena dio un respingo, como si él la hubiera golpeado. No digas eso. Hablaré como quiera. Esta es mi casa, y tú ya no vives aquí. Elena se quedó un momento más, luego tomó la maleta y se dirigió hacia la salida. En la puerta se giró. Quiero a los niños, Misa. Pienses lo que pienses de mí. Si los quisieras, no habrías hecho esto. La puerta se cerró. Mijail se quedó solo en el apartamento, que de repente le pareció ajeno. 23 años de vida en común terminaron en un minuto, cuando vio a su esposa con otro hombre. Fue a la habitación, arrancó la ropa de cama y la tiró a la papelera. Luego se sentó en el borde de la cama y, por primera vez en todos esos meses, lloró. No por autocompasión, sino porque la familia que había construido durante toda su vida había dejado de existir. Por la noche llegó Igor. ¿Papá y mamá?, preguntó, al no ver a Elena en la cocina. Siéntate, hijo. Tenemos que hablar. Mijail le contó a su hijo menor la verdad, no todos los detalles, pero lo suficiente para que entendiera lo que había pasado. Igor escuchó en silencio, palideciendo con cada palabra. ¿Entonces mamá nos ha abandonado?, preguntó finalmente. Mamá tomó una decisión. Y esa decisión destruyó nuestra familia. ¿Y ahora qué pasará? Ahora viviremos sin ella. Juntos. Igor asintió, pero Mijail vio lo mucho que le costó asimilar la noticia. El chico quería a su madre, a pesar de todo. Ya entrada la noche, llamaron Denis y Ana. Mijail también les contó. La reacción fue diferente. Denis tomó la noticia con la templanza de un abogado, Ana lloró al teléfono. Papá, ¿quizás puedan reconciliarse?, preguntó su hija. No, Ana. Hay cosas que no se pueden perdonar. Pero es nuestra madre. Era su madre. Ahora no sé quién es. Mijail se acostó solo en la cama grande y comprendió que su vida anterior había terminado. Mañana comenzaría una nueva, sin Elena, sin ilusiones, sin esa familia que él consideraba fuerte y sólida. Pero por el momento no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Habían pasado 3 días desde que Elena se fue de casa. Mijail presentó los papeles del divorcio, contrató a un abogado y comenzó el procedimiento de división de bienes. Actuaba de forma clara y metódica, como solía resolver los problemas en la fábrica. Pero por dentro, todo le ardía de dolor y humillación. A Kuznetsov lo despidió ese mismo día. La razón oficial fue el recorte de personal, la no oficial era comprensible para todos los que conocían la situación. 20 años de trabajo conjunto terminaron con una orden de despido. Los hijos reaccionaron de diferentes maneras a lo que estaba sucediendo. Igor se encerró en sí mismo, apenas hablaba, comía mal. Denis intentó apoyar a su padre, ofreciéndole ayuda con cuestiones legales. Ana lloraba y pedía que le dieran a su madre otra oportunidad. Papá, ella está arrepentida, le dijo su hija por teléfono. Hablé con ella. Entiende que hizo algo malo. Demasiado tarde, Ana, respondió Mijail. Algunas acciones no se pueden deshacer. ¿Pero se querían? Yo la quería. Ella, al parecer, no. Elena se había alojado en casa de su amiga Marina. Llamaba a los hijos todos los días, intentaba explicar sus acciones, pedía perdón. Pero Mijail le había prohibido aparecer por la casa. El viernes por la noche, ella, a pesar de todo, vino. Mijail abrió la puerta y la vio en el umbral, demacrada, con los ojos rojos, con el mismo vestido con el que se había ido. Misa, necesito hablar con los niños, dijo ella. Te prohibí venir aquí. Son mis hijos. Tengo derecho a verlos. Después de lo que hiciste, no tienes ningún derecho. Elena intentó pasar por su lado, pero Mijail le bloqueó el paso. Déjame pasar. Quiero explicarles. ¿Explicar qué? ¿Cómo te acostabas con él en nuestra cama? ¿Y por qué aquí? Vete con ellos a otro lugar. Elena dio un respingo ante la rudeza de sus palabras. No hables así delante de los niños. Pero si ya son mayores. Sigo siendo su madre. No, una madre no destruye una familia por lujuria. Elena lloró. Misa, sé que actué de forma horrible. Pero eso no significa que haya dejado de querer a los niños. Vete, Elena. Y no vuelvas más. ¿Y los niños? Quiero verlos. Vete, no hay niños aquí.
Mijail cerró la puerta, sin esperar su respuesta. Oyó cómo se quedaba en el rellano, llorando, pero no volvió a abrir. Al día siguiente, Elena lo llamó al trabajo. Misa, necesito recoger algunas cosas. ¿Qué cosas? Te llevaste todo. No todo. Quedaron mis documentos, fotografías, joyas. Ven el domingo por la mañana. Gracias. El domingo llegó puntualmente a la hora acordada. Mijail abrió la puerta y la dejó pasar en silencio al apartamento. Elena fue a la habitación y empezó a recoger las cosas que quedaban. Misha, lo llamó desde la habitación. ¿Qué? ¿Puedo llevarme las fotografías de los niños? Coge lo que quieras. Salió de la habitación con una pequeña caja en las manos. ¿Es todo? Sí. Se quedaron en el recibidor, evitando mirarse. Misa, quiero que sepas, lo que pasó entre André y yo no significa que no te quisiera. Una forma extraña de demostrar amor. Me confundí. Me parecía que la vida me pasaba de largo, que me estaba perdiendo algo importante. ¿Y decidiste encontrar eso importante en la cama con él? Elena bajó la cabeza. Entiendo que me odias. No te odio, Lena. No te entiendo. 23 años de matrimonio, 3 hijos, una vida en común, ¿y lo tiraste todo por qué? ¿Por sexo con Kuznetsov? No fue solo sexo. ¿Y qué más? ¿Amor? ¿Te enamoraste de él? Elena guardó silencio, y eso fue la respuesta. Entendido, dijo Mijail. Entonces vete con él. Vive con él. Sé feliz. Él no quiere una relación seria. Dice que necesita tiempo para pensarlo. Mijail sintió una amarga satisfacción. Kuznetsov usó a Elena y ahora la había abandonado. Vaya. Entonces, perdiste tanto a la familia como al amante. No digas eso. ¿Y qué debo decir? Destruiste nuestra familia por un hombre que te abandonó. ¿Cómo se llama eso? Elena lloró. Sé que hice algo malo. ¿Pero no se puede arreglar nada? No, no se puede. Hay cosas que no se pueden deshacer. ¿Ni siquiera por los niños? Pero si ya son mayores, no me vengas con rodeos. Los pondrás en mi contra. No necesito ponerlos en tu contra. Ellos mismos lo entenderán todo. Elena tomó la caja con sus cosas y se dirigió hacia la salida. Misa, todavía te quiero, dijo en la puerta. Si me quisieras, no me habrías sido infiel. La gente puede amar a 2 personas a la vez. No, no pueden. Se puede desear a 2, se puede acostarse con 2. Pero amar, solo a 1. Elena se fue, y Mijail se quedó solo en el apartamento, que ahora le parecía demasiado grande y vacío. Comprendía que lo más difícil aún estaba por llegar, tenía que aprender a vivir sin la mujer que había sido parte de su vida durante más de 20 años. Pero también comprendía que no había vuelta atrás. La confianza estaba rota, el amor asesinado por la traición. Elena había tomado su decisión, y ahora ambos tendrían que vivir con las consecuencias de esa elección. Habían pasado 6 meses desde el divorcio. Mijail obtuvo el derecho de propiedad exclusivo de la fábrica después de largos pleitos judiciales. Elena no pudo demostrar su contribución al desarrollo de la empresa. El apartamento y la casa de campo tuvieron que dividirse por la mitad, pero él le compró su parte para que los niños pudieran vivir en su entorno habitual. Elena compró un pequeño apartamento de una habitación en las afueras de la ciudad. Perdió su trabajo en la empresa de construcción. Después del escándalo del divorcio, el director consideró que su presencia afectaba negativamente la reputación de la firma. Ahora trabajaba como contadora de nivel básico en una pequeña empresa comercial por mucho menos dinero. Kuznetsov, como Mijail había predicho, la abandonó justo después del divorcio. Encontró trabajo en otra fábrica en una ciudad cercana y desapareció de sus vidas, sin dejar siquiera un número de teléfono. Elena comprendió que había sido para él solo un pasatiempo, una forma de diversificar su aburrida vida familiar. Los hijos construyeron relaciones diferentes con su madre. Denny se reunía con ella una vez al mes, formalmente, por un sentido del deber. Las conversaciones eran tensas, no podía perdonarle la destrucción de la familia. Ana intentaba mantener una relación más cercana, pero tampoco lograba recuperar la calidez de antaño. Igor veía a su madre cada 2 semanas, como había dictaminado el tribunal. Pero esos encuentros eran dolorosos para ambos, el chico no sabía de qué hablar con ella,
y Elena intentaba desesperadamente recuperar su afecto. Ese sábado por la noche, Elena estaba sentada en su pequeño apartamento y miraba las fotografías de sus hijos. Sobre la mesa había documentos del divorcio, recibos de su nuevo trabajo, facturas de servicios públicos. La vida que había construido en 6 meses era gris y sin alegría. Sonó el teléfono. Elena descolgó, esperando oír la voz de alguno de sus hijos. ¿Mamá? Era Ana. Anechka, querida. ¿Cómo estás? Bien. Oye, mamá, mañana es el cumpleaños de Igor. Elena dio un respingo. Se había olvidado del cumpleaños de su hijo menor. Claro, lo recuerdo. Ya le compré el regalo. Mamá, no mientas. Lo olvidaste. Elena rompió a llorar. Ni siquiera su hija le creía ya. Yo, de verdad lo olvidé. Estoy pasando por un periodo tan. Mamá, vamos a celebrar en casa, en lo de papá. Igor quiere que vengas. ¿De verdad? Sí. Pero papá está en contra. ¿Y tú qué piensas, debo venir? Ana guardó silencio. No sé, mamá. Por un lado, eres su madre. Por otro, será incómodo. Vendré. Seguro que vendré. Entonces ven temprano, antes de que lleguen los invitados. Habla con Igor a solas. Al día siguiente, Elena compró un regalo caro para su hijo, un portátil nuevo, en el que gastó casi todo su sueldo. Se vistió con su mejor vestido, se maquilló y se dirigió a su antigua casa. Mijail abrió la puerta y frunció el ceño al verla. ¿Qué necesitas? Es el cumpleaños de Igor. Quiero felicitarlo. Él no quiere verte. Ana dijo que sí quería. Mijail dudó, luego la dejó pasar. 5 minutos. ¿Y te vas? Igor estaba sentado en la sala de estar. Hola, mamá. Igor, mi amor. Feliz cumpleaños. Ella abrazó a su hijo, y él no la apartó, pero la abrazó con contención. Gracias. Te compré un regalo. Un portátil nuevo, para tus estudios. Gracias, pero ya tengo un portátil. Este es mejor. Más moderno. Igor tomó la caja del regalo, pero no la abrió. Mamá, ¿eres feliz ahora? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. ¿A qué te refieres? Bueno, tú querías otra vida. ¿Conseguiste lo que querías? Elena miró a su hijo y comprendió que mentir era inútil. No, Igor. No soy feliz. ¿Y qué esperabas? No lo sé. Pensé que sería diferente. ¿Y papá es feliz? Elena miró hacia la cocina, donde Mijail se preparaba para la celebración. No lo sé. Pregúntale tú mismo. Él no habla de eso. Pero veo que le cuesta. Ha envejecido en estos 6 meses. A mí también me cuesta. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Elena guardó silencio durante mucho tiempo, tratando de encontrar las palabras. Pensé que la vida me pasaba de largo. Que me estaba perdiendo algo importante. Me parecía que con Andrej me sentía joven, deseada. ¿Y ahora qué? Ahora comprendo que fui una tonta. Que destruí lo más valioso que tenía. ¿La familia? Sí. Ustedes. A papá. Nuestra casa. Igor asintió. ¿Y se puede recuperar todo? No, hijo. Hay cosas que no se pueden recuperar. ¡Qué pena! Mijail entró en la sala de estar. Se acabó el tiempo, Elena. Ella se levantó, besó a su hijo en la frente. Te quiero, Igor. Recuérdalo. Y yo te quiero, mamá. Pero no puedo perdonar lo que hiciste. Elena asintió y se dirigió hacia la salida. En la puerta se giró hacia Mijail. Misa, sé que me odias. No te odio, Lena. No te entiendo. Yo misma no me entiendo. No entiendo cómo pude actuar así. Es tarde para pensar en eso. Sí, es tarde. Elena se fue y ya no regresó a esa casa. Comprendió que había perdido a su familia para siempre, que los hijos siempre recordarían su traición. Kuznetsov la usó y la abandonó, dejándola sola con una vida destrozada. Sentada esa noche en su pequeño apartamento, Elena pensaba en cómo por unos pocos meses de pasión había perdido 23 años de feliz vida familiar. Había perdido a un marido que la quería,
a unos hijos que la respetaban, una casa que era su fortaleza. Ahora no tenía nada más que arrepentimientos y la comprensión de que ya no se podía arreglar nada. Era demasiado tarde. Abrió el álbum de fotos y miró durante mucho tiempo las imágenes de una familia feliz que ya nunca volvería a existir. En las fotografías sonreían personas que se querían y creían en la eternidad de su relación. Elena cerró el álbum y lloró. Comprendió que había cometido el mayor error de su vida, pero el entendimiento había llegado demasiado tarde. Era demasiado tarde para arreglar algo.